Falsas noticias. Un enemigo tan grande como el coronavirus. El coronavirus está lejos de ser una de las pandemias más grandes y peligrosas de este mundo. Según la OMS, su tasa de mortalidad para personas jóvenes o menores de 40 años es del 2,3% y para la población susceptible del 14%. Sin embargo, en comparación con otros virus, como por ejemplo el SARS, cuyo brote surgió en el 2003 y donde su tasa de mortalidad es del 10%, o como el MERS, donde la mortalidad estuvo entre el 20% y el 40%, es indiscutible aceptar que el peligro es menor. Ahora bien, incluso considerando otros factores como por ejemplo el índice de contagios, la letalidad del virus, según cálculos, podría llegar a dejar en el mundo unos 2 millones de víctimas. Esta cifra, que no es poco importante, es mucho menor que la de otras grandes pandemias. Quizás la última y la más conocida de ellas, la gripe española, que dejó alrededor de 40 millones de muertes, que incluían casi sin discriminación a jóvenes saludables, niños e incluso mascotas, que ha ocasionado que, a pesar de las cifras, el miedo mundial es aparentemente superior al que haya ocasionado cualquier otra pandemia. Para Acevedo 2020, la respuesta tiene que ver con el papel que juegan los medios de comunicación y la forma y el tipo de información que se esparce. Según él, nunca había tanto acceso a la información, llegaba a tal cantidad de personas y nunca había sido tan manipulable. En comparación con otras pandemias, como por ejemplo la gripe española, el papel de los medios de comunicación fue crucial. Sin embargo, fenómenos como el de las falsas noticias no alcanzaron las dimensiones que hoy poseen. Según una investigación de la Universidad Javeriana, las condiciones en las cuales se dio la gripe española, que surgió en 1918, fueron caóticas. Se generaron fenómenos como los que hoy suceden. Ocurrió aislamiento, se cerraron las escuelas, universidades, iglesias y además, no obstante, al ser una revisión de los periódicos de la época, las noticias sobre la pandemia se esparcieron de forma muy lenta y mitigada. Los grandes medios decidieron aprovechar para develar las problemáticas que la gripe posibilitaba visualizar, y se tomó inicialmente la crisis como una oportunidad para generar una transformación social que se sentía por todos necesaria en medio de el llamado Estado fallido, que dejaba la guerra de los 1000 días y que ponía en aprietos la economía y estabilidad del país. Para Martínez, 2009, una de las características principales de la gripe española en el país es que las cifras sobre la tasa de mortalidad no se conocían con claridad. No habían reportes concretos de forma secuencial e incluso a la fecha la cifra exacta de las muertes es desconocida. Más aún porque se sumaba con las muertes por enfermedades como la tifoidea o la anemia tropical. Este procedente es importante porque en comparativa con la actualidad, las personas poseen un acceso constante e ilimitado a los datos sobre el coronavirus. Este hecho es por demás una de las principales causas de la expansión y proliferación del pánico colectivo dentro del marco inicial de la pandemia del coronavirus. Lo que motivó, por ejemplo, una cantidad excesiva de compras de pánico, fenómenos de violencia e incluso segregación social que en el momento se mantienen e incrementan. En la actualidad, ese acceso a noticias es el que ocasiona paradójicamente la desinformación social, y este es el punto de quiebre en el cual el coronavirus se hace peligroso, pues la capacidad de decidir de los ciudadanos se ve nublada por el miedo que las noticias, en su mayoría falsas, suscita constantemente en todo aquel que tenga acceso a Internet. Ahora bien, no significa que esto en otras épocas no haya ocurrido, ese fenómeno de la desinformación. Según Fernández, en 2012, durante la gripe española en Colombia se incrementó el consumo de tabaco de forma exponencial, porque se creía que esto inmunizaba contra el virus y libraba de que se infectaran.
Este aumento fue hasta de un 60% en otras pandemias, por ejemplo, durante la llamada peste negra o peste bubónica. Fueron una serie de falsas creencias las causantes de los terribles daños que ésta causó. Por ejemplo, habían grupos de personas que las consideraban como un castigo divino. Por ello recorrían grandes territorios dándose en azotes. Esto ocasionó que la pulga que causaba la enfermedad se esparciera más rápido por Europa, pues se adherían a las heridas sangrantes de los flagelados. Sin esta creencia, se calcula que el nivel de impacto de esta pandemia hubiese sido mucho menor. El problema ahora es que esos rumores se esparcen con tal rapidez y es tal la cantidad que las consecuencias podrían llegar a ser incluso peores. Lo más complejo de ello radica en que realmente no existe forma de poner límites a lo que circula en Internet. Aquí es donde comienzan algunos de los problemas más grandes que tiene el país mientras se enfrenta a la crisis, y es que el coronavirus se volvió tan letal que nos causó amnesia. Bastó solo una semana desde su aparición para que poco a poco se fueran diluyendo en su enorme cortina de humo las otras crisis que no nos abandonan hace años. El problema ahora es que esos rumores se esparcen con tal rapidez y en tal cantidad que las consecuencias podrían llegar a ser incluso peores. Lo más complejo de ello radica en que realmente no existe forma de poner límites a lo que circula en Internet. Aquí es donde comienza alguno de los problemas más grandes que tiene el país mientras enfrenta la crisis, y es que el coronavirus se volvió tan letal que nos causó amnesia. Bastó solo unas semanas de su aparición para que poco a poco fueran diluyendo en su enorme cortina de humo las otras crisis que no nos abandonan hace años y cuyo número de víctimas no tiene cálculo. Los noticieros con mayor cobertura del país le dan el 80% del espacio a la pandemia que hoy azota al mundo. Nuestros propios azotes se quedan en silencio. Es necesario, por tanto, intentar hacer memoria. Primero, al iniciar marzo, la ONU publicó un informe donde posicionaba a Colombia como el país de Latinoamérica con más asesinatos de defensores de derechos humanos, nombrando dentro de las causas el oponerse a la corrupción y morir por cuenta de proteger a las comunidades. El gobierno arremetió contra el informe de Naciones Unidas, esto mientras, según las cifras, asesinaban a un líder por día. Así, a diferencia de lo que ocurrió con la gripe española, la gente parece haberse olvidado de los problemas reales y todas las crisis que la pandemia dejó al descubierto. Es por ello que no se puede descartar el papel tan importante del coronavirus como cortina de humo que parece enceguecer a quienes, totalmente aterrados por la cantidad de enormes noticias irreales, sucumben ante el más mínimo rumor que les dé un poco de esperanza. Según Semana, algunas de las noticias falsas más impactantes han sido: más de un centenar de personas llegan a la alcaldía porque una cadena de WhatsApp les anunció mercados. Gárgaras con agua y sal salvarían del coronavirus. El virus fue creado en un laboratorio. Y quizás la más impactante: si encuentras un pelo en tu Biblia, lo pones a cocinar en agua y te la tomas, quedarás salvados del virus. Este realismo mágico que parece nunca abandonarnos ahora parece ser uno de los peores enemigos. Y es que la susceptibilidad social frente a creer en cosas que están lejos de la realidad parece ser tan alta que parece que lo que nos puede matar es la credulidad y la ignorancia, no el virus. El problema de las falsas noticias es tan enorme que las grandes compañías han tenido que poner límites a ciertos medios para no permitir la dispersión de tan peligroso contenido. En este punto, los rumores que sacan a las personas desesperadas a las calles parecen cumplir la misma función que aquellos que hicieron de la peste negra la pandemia más letal. La solución por demás parece lejana.
Las personas, en su gran mayoría mayores de 30 años, parecen ser las principales víctimas de los rumores que colman de histeria a los colombianos. La cura para esto, que radica en la educación, el pensamiento crítico y la capacidad para reflexionar sobre el impacto de las cosas, parece estar mucho más lejos de producirse que la misma cura contra el coronavirus.